Ay, no hay nada. Ay, no. Pero es como si hubiera. Y poder transformar muchas vidas, en realidad eso también me gusta mucho. Como pasar de la muerte a la vida, en realidad. O sea, creo. Con terapia, muchachos, 4 años de terapia no es económico, pero es muy rentable, muy satisfactorio. El creer que hay oportunidades, el permitirme soñar. Nos regalaron No, esta de buenas, cerveza. de tener magia. 3, 2, graban. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Pola con Cami. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Pola con Cami. El día de hoy estamos con Aleja. Hola. Y bueno, nos vamos a tomar una cerveza súper especial porque Aleja es una de buenas. Nos regalaron No, de esta buenas, cerveza. de tener magia. Nos regalaron esta cerveza para el podcast, entonces hoy Aleja es la afortunada, la que le tocó cerveza especial. Artesanal. Cami, ¿dónde viene esa cerveza? Ay, yo no sé. Esto es como alemán, yo no sé. Es Bélgica. Belga. Bueno, es belga. Es una cerveza belga. Y me la regalaron en Bogotá. Fui a Mitú. Volví a Bogotá. Después volví acá. Duró como una semana y media viajando. Bueno, voy a decir que me engañaron. La cerveza se mueve. El vaso se mueve. Y parece que si tuviera cerveza. Ay, sí, sabe súper rica. Está demasiado deliciosa. Está muy rica, muchas gracias. Está deliciosa. Quien quiera mandarnos cervezas, pueden mandarnos cervezas. Si tienen una cerveza artesanal y quieren que la probemos, acá las probamos con muchísimo gusto. Con todo el gusto y el amor del mundo. Bueno, Aleja, el día de hoy queremos hablar pues como de tu vida y echar chisme. Y una de las primeras cosas que yo quería como hablar o contar acá es que Aleja es una líder innata. Entonces quería que nos contaras un poco desde cuándo empezaste a liderar procesos, un poco de esa historia, también en tu juventud de líder en la Comuna 3. Y bueno, que nos contaras un poco cómo has llegado a ser ahora quién eres y todos esos procesos sociales en los que has participado. Cami, pues ve, yo creo que ha sido pues como una historia que me ha permitido resignificar mucho lo que he hecho, la carrera que he elegido, las acciones y los trabajos que he tenido, porque como tú nombras, pues realmente uno de chiquito no se da cuenta que es un líder innato, pero hay lugares que lo van formando a uno, ¿cierto? Entonces, cuando estaba muy niña, más o menos estaba en cuarto, quinto, De primaria. de primaria. Iban los candidatos a personería y llegaban y contaban cosas y que iban a hacer algo, realmente casi nunca hacían nada. No puedo Pero cuando decir yo nada al estaba súper respecto porque chiquita. fui personera y para defender a los personeros, los rectores no dejan hacer muchas cosas que uno quiere hacer. Que conste. Algo así. Yo también luego fui personera, pero ya te voy a contar como un poquito de eso. Entonces yo los veía y yo decía, "Ay, yo quiero ser así", ¿cierto? Pues estando muy chiquita, pero sin entender mucho qué era lo que estaban haciendo, sino que ellos iban y prometían que iban a hacer cosas pues como en la escuelita. Y por allá yo empecé a trabajar muy chiquita. Yo a los 12 años trabajaba en un almacén en Prado Centro. Y allá me acuerdo que llegó Martín. Martín era el trabajador social de una fundación muy bonita que se llama Vivan los Niños. Y convenció a mi papá de que me dejara ir a los talleres que hacían en el bazar. Entonces yo desde muy chiquita, entonces uno era como esa idea de qué rico hacer cosas. Uh-huh. Pero además de eso, entonces ya empiezan a abrirse otras oportunidades porque entonces claro, yo hacía parte del grupo de teatro, luego me metí por allá a voleibol, luego de voleibol, pues como a los grupos que iban saliendo en el grupo, pues siempre fui una niña muy inquieta. Y sigue siendo una mujer muy inquieta. sí, un poquito. Y ya cuando Martín llega, entonces empiezan a hablar de los derechos de los niños, con ellos conocí parques, pues porque mis papás eran de muy escasos recursos, entonces movilizarnos era alrededor como de la
de la comunidad, de lo religioso. Entonces mis papás eran catecúmenos, mi papá es catecúmeno, y entonces que la convivencia, que una cosa, que la otra, entonces así salíamos a pasear. Pero con la fundación entonces conocí parques, me daban cositas, nos enseñaban cosas. Yo hacía parte de un programa que se llamaba Menor Trabajador. Luego entendí el significado y cómo además de a poquito nos iban generando unas ganancias y unos derechos que eran de los niños, ¿cierto? Y digamos que desde ahí parte mi interés por trabajar por la defensa de los derechos, especialmente pues como de los niños y de los jóvenes. Y como estaba muy pequeña para ser del grupo juvenil, pero muy grande para ser del grupo de los niños, por lo menos en mentalidad me metí en el grupo juvenil. Entonces yo desde los 12 años ya andaba con los jóvenes. Ah, ya andaba con los grandes. Entonces, bueno, entonces ahí empecé pues como con el proceso. Luego, cuando fui, luego estuve como me lancé como contralora y perdí. Bueno, y estaba recién salido como el cargo y demás. Entonces luego salí, dije, no, yo voy a ser personera. Y en mi casa era como, no, ¿y para qué? Y perder Eso el no sirve tiempo, nada. eso no sirve para nada, vea, se va a atrasar en las materias. Entonces yo dije, listo, ¿por qué perdí? Yo había perdido por los niños. Entonces como personera me gané los niños. Hay como que ganarse candidata. siempre los niños. Sí, Ellos total. son los que más votan con ánimo. Por eso hay que ganarse a los primivotantes. Consejos para... unos pequeños tics. Entonces, pero yo sí todas las propuestas las fundamenté. Y afortunadamente en ese momento contaba con una rectora que me dejó hacer. Entonces monté el grupo de fútbol femenino, los grupos de voleibol, montamos ¿cómo es que se llama? La emisora. Hice una articulación con una corporación muy bonita, que era la Corporación Juvenil La Comuna, que era de la ciclovía, y con ellos hicimos recreaciones. Bueno, siempre logramos hacer varias cosas en el colegio, ¿cierto? Y que duraron hasta hace muy poquito. Y eso me motivó a decir, sí vale la pena. Los espacios de liderazgo son muy complejos, porque son muy desgastantes emocionalmente a veces, pero cuando logras materializar muchas de esas propuestas son muy gratificantes, y eso me motivó ya con la formación con la fundación. Además que hubo un recorte presupuestal y yo salía del recorte, pues yo era una niña en riesgo, pero trabajaba con mi papá, entonces habían unos niños con unas condiciones de vulnerabilidad más grandes, pero entonces yo siempre volvía. Entonces yo volví como alfabetizadora, volví como practicante, mejor dicho, casi no salgo de la fundación. Y Fue una escuela para ti. Sí, fue una escuela muy bonita, y yo creo que es una gratitud, pues yo siento una gratitud muy bonita desde ahí, porque hacer consciente de que parte de mi liderazgo y desde movilizar los derechos nacen precisamente porque fui beneficiaria de quienes buscaron la forma de que tuviera derechos. Como niña, a la recreación, a la cultura, y como otros espacios que ha tenido, pues como la fundación, pero también la institucionalidad en otros aspectos. Y ya luego entré a ser representante como delegada ante Presupuesto Participativo, que es un programa muy famoso acá en Medellín, para planear el territorio. Luego fui la primera representante de juventud ante el Consejo de Planeación Local y Presupuesto Participativo, que fue lo que cambiaron, y era lo mismo, eran lugares muy complejos, pero que finalmente siempre lograba materializar que los proyectos para los jóvenes se dieran, que hubieran unas dinámicas, y que de alguna otra manera permitiera que en esos lugares de tanto conflicto que ha sido pues como mi comuna, de hecho hoy tiene los índices de inseguridad más altos, uno de los índices De toda la y ciudad de de Medellín. convivencia, sí, está la comuna 5, la comuna 10, en algún momento estuvo la 13 y luego Manrique. Porque también ha habido una historia, ¿cierto? Sí, Manrique claro. ha sido muy complejo en muchas cosas. Pues de ahí eran donde salían los sicarios más, por decir así, más buenos o más duros.
de los grupos armados, pero también es donde se ha habido un montón de resistencia con los grupos culturales. Manrique cuenta con muchos grupos culturales muy buenos, como el Balcón de los Artistas, muy reconocido, y en las dinámicas juveniles era como brindar otros espacios para los jóvenes. Y eso también pues como me propició conocer como otros espacios. Cuando era la personera en su momento también hice parte como la red de personeros de Medellín, conocer las dinámicas de la ciudad. Pues yo ya salía de conocer el barrio, el colegio, la comuna, conocer pues como otros lugares de la ciudad que antes no los conocía. Y en la Legión, que fue un proyecto, un programa muy bonito, hace muchos años, logré conocer pues como otros municipios, entre esos San Francisco, y la Legión era un proceso donde los jóvenes, la mayoría eran jóvenes, acompañaban las comunidades en retorno, especialmente las comunidades que habían sido víctimas del conflicto armado. Wow. Entonces eso me permitió pues como conocer otras historias, conocer otros procesos, conocer la historia de Colombia. Y bueno, creo que siempre me he movido como alrededor de eso. Y ya en otros, pues ya he estado como en otros procesos, conformé una corporación que se llama Retazos, Tejiendo Sueños Colectivos, precisamente buscando que hubiese una oportunidad, pues como que la organización le permitiera abrir oportunidades a los jóvenes, así como nosotros, otras organizaciones en las que hemos estado, pues nos han abierto oportunidades. Y pues estuve como en otras corporaciones y ya ha sido como muy desde el lado organizativo y desde el lado político también, como moviéndome en otros aspectos, conociendo específicamente cómo ha sido. Y bueno, sí, yo creo que he sido como más bien inquieta con ese lado, pero así empecé, desde muy chiquita. Desde niña prácticamente. De esos procesos, ahorita comentaste pues el tema de que te tocó trabajar con gente pues como que había sido desplazada, que estaba retornando. ¿Qué te impactó pues en esos procesos? Como algo así, una cosa que digas, wow, esto no me lo esperaba. Ve, yo tenía como 17 años cuando César llama a mi mamá y le pide permiso para que me dejara ir a San Luis. Hoy César es el alcalde de San Luis y es muy lindo porque cuando yo iba para San Francisco y inicialmente, pues cuando yo les digo como ve, yo no soy artista, yo no hago nada de esas cosas, pues no sé, pues yo voy y miro a ver en qué les ayudo. Yo era muy buena en siendo recreacionista, gracias a la corporación La Comuna, donde también coordiné pues como la ciclovía un tiempo, y allá aprendí mucho. Entonces yo me puse a jugar con los niños, movilicé pues como todos los niños, puse a jugar los campesinos en las veredas por allá en un calor terrible. Y yo creo que eso me impactó mucho, o sea, que hubiese tanta disposición para que se juntaran, pero lo que más, hay 3 cosas que me impactaron mucho y es, cuando llegamos a una casa vacía. Y yo dije, oh my God, pues además porque nada que ver, o sea, yo, ay, ¿y dónde nos vamos a dormir? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces fue como organizarlo todo y disponerlo. O sea, colchonetas. No, luego ya fuimos como a lugares de la comunidad y fuimos organizando. Lo segundo, cuando fuimos en la Chivo, y todo el mundo entraba y nos fuimos arriba, y nos íbamos por allá con un montón de árboles pegándonos en la cabeza, pero que esa era la forma de movilizarse de la gente, esa era lo cotidiano. Y ya en las historias me parecía un poco complejo, pues yo muy inquieta, le preguntaba a algunas personas de San Francisco que pues como que me contaron un poquito qué había pasado. Entonces ellos narraban que dependía de la familia y dependía de cómo estaba situado el municipio, porque mientras que unos habían sido desplazados por la guerrilla, otros habían sido desplazados por los paramilitares. O sea, los dos bandos. Sí, y que eso dependía de quien hubiese vivido, y eso me quedó sonando siempre, que
unos pudieron haber sido más violentos que otros, pero en realidad siempre hubo un daño significativo de un lado o del otro, Sí, dependiendo sí. de quién cuente la historia. Entonces, eso sí me llamó mucho la atención. Nosotros en ese viaje se iban movilizando como 9 municipios, entonces todos llegaron de un momento donde pues bajamos y subían muchas chivas y se hizo pues como un acto simbólico alrededor de la vida y cómo el arte permitía romper esas barreras que, que permitieran nuevamente retornar a esos espacios. Ok, o sea, el arte fue lo que más usaron para poder Sí, llegar como a la población. sí, dentro de la Legión lo llamaban los lenguajes alternativos, luego pues mirando un poco más la historia con Casa Mía, que es una corporación muy bonita, Ujú. ellos empiezan a crear una metodología para acompañar las comunidades, lo que ellos nombran las comunidades en movimiento. Y esas metodologías, pues digamos que fueron utilizadas por este programa para acompañar a las víctimas en más o menos en los 32 departamentos hubo presencia de la Legión, o sea, hubo un momento donde fue muy, muy, muy fuerte. Pues como el programa estaba acompañado, en ese momento financiado por medio del Departamento de la Prosperidad Social. Ahí te iba a hacer como dos preguntas de toda esta historia. Obviamente a veces uno deja cosas y siente que pudo generar una huella de todo lo que ha hecho. Y también me imagino que también le deja uno huella todo eso en sí. Entonces, ¿qué sientes que pudiste dejar en todo este proceso? ¿Qué pudiste dejar en algún momento y qué te dejó a vos? Bueno, yo creo que, pues, por ejemplo, en el colegio, permitir que volviera la cultura, volviera el deporte, volvieran los interclases, decir, cambiar ese paradigma de que los De que el personeros personero no hacen nada, sí, sí hacen, ¿cierto? Algunos hacen mucho. Ah, sí, algunos hacemos mucho, pero además de eso, sí hacen y hacen cosas muy interesantes. Y yo creo que eso fue bonito, incluso representar el colegio ante este programa que era presupuesto participativo y que le retornara un recurso incluso para algo de infraestructura y demás. Eso es bonito, que encontrarse la coordinadora y que se acuerde de uno todavía después de tantos años. Yo me acuerdo que Clarita una vez me pegó una nalgada y me mandó para la casa de tener preocupada a mi mamá. Más linda, Clarita. Pues no lo hizo pues como en son de agresividad. Yo creo que eso ha sido bonito. O en la comuna que hubiesen otros jóvenes participando y que hoy sean los profesionales o los que dinamicen grupos, ese tipo de cosas es bonito, ¿cierto? Con la corporación creo que haber tocado a varios jóvenes, nosotros tenemos una estrategia que se llama Pilas Juventud, por donde han pasado más de 300, 400 jóvenes haciendo voluntariado. Creo que desde ahí y generarles oportunidades, ¿qué es generarles oportunidades? El hecho de decirle, mira, hay tal convocatoria o hay la posibilidad de que estudies, entonces mira, presentarte y ver a varios ya en la universidad, eso es muy bonito, es muy gratificante. Cuando trabajaba en participación, trabajaba en semilleros infantiles para la participación, que creo que ha sido uno de los trabajos donde pues más bonitos en los que yo he estado. Ver los niños crecer, Dios mío, bendito, ya me siento vieja de cuenta de ellos. Pero Claro, tú tenías niños de qué edad. yo tenía niños de 8 a 13 años. Yo estaba con los jóvenes de 14 a 18. Y bueno, cuando también tuve los jóvenes, por ejemplo, todavía tengo chicos de esas escuelas participando en las diferentes actividades que hacemos, y entre esos Mariana. Si por ahí en algún momento nos escucha, Mariana Vera ha sido una de las niñas que para mí ha dejado huella, porque he dicho, Dios mío, está viva, eso Hice es lo algo. importante. Hice algo con mi vida. Sí, la verdad sí. Bueno, entonces verlos crecer también y ya que me digan, profe, estoy en la universidad, o que me cojan por detrás. Me acuerdo de Juan José y me abrazó por detrás, yo casi le pego, pero un muchacho altísimo y era un niño cuando cuando estaba conmigo.
y ay, Dios mío, ¿en qué momento pasó tantos años, cierto? Ya Entonces, uno la ves. eso ha sido lindo. Bueno, y creo que digamos más o menos como por esa magia, es que me he permitido, pues, como decir, si vale la pena. Tanto esfuerzo, estar en espacios a veces un poco complejos y agresivos, porque estar en esos espacios a veces es complejo. Bueno, creo que en la Junta de Acción Comunal, ver, por ejemplo, que se están cayendo unas casas, eh, por pues como una fuga y habían pues ver cómo reparaban las 38 casas, reparaban la calle, reparaban eso, yo creo que eso es importante. Y en mí que me han tocado, yo creo que lo que más me ha tocado es que me ha permitido ser muy sensible, escuchar con mucha atención, sin mucho juicio. Y que pese a que yo tengo mis posiciones políticas, yo no entro a juzgar a ninguno, nadie. porque cada quien tiene pues como sus vivencias. Creo que es importante también para mí el creer que hay oportunidades, el permitirme soñar, ¿cierto? Yo creo que otra persona con las condiciones en las que yo crecí, pues si no se permitiera soñar, no estaría o no hubiera alcanzado pues como Todos los logros. cumplir los sueños que he tenido, ¿cierto? Porque digamos que cuando le pusimos tejer sueños colectivos, era entender que sí, que se valía soñar y que en la medida en que uno teja una red de apoyo, pues le permite a uno cumplir esos sueños. Entonces yo creo que eso para mí es importante, cumplir pues como mi carrera. Yo pues estudié becada, la carrera, la tecnología, la maestría, los diplomas, pero creo que sí, yo creo que a uno le retorna todo lo que, pues yo creo que la vida a uno le retorna lo que uno le da a la vida. Hay algo que dijiste ahorita y es que esos espacios son bastante complejos y siento que también son complejos por el hecho de ser mujer. Vos como una mujer líder, habla de ese papel como mujer en esos espacios políticos, en esos espacios de liderazgo, que la verdad para poder uno estar tiene que ser fuerte y luchársela el triple a veces. Sí, yo creo que es un poco complejo, Cami, en esos espacios tanto comunitarios, especialmente los comunitarios y los políticos, bueno, y un poco los académicos también, y es que a mí me ha tocado coincidencialmente llegar a espacios donde soy la única mujer o la única mujer joven, ¿cierto? Y se ensañan mucho con uno, pues y con una, pues en realidad. Entonces es la que más atacan, es la que más grita, o son los que más gritan, o son los que más hablan. Entonces, claro, una va desarrollando un carácter que toca ser muy consciente para poder decir, no, acá no tengo que hablar así, ¿cierto? Eso fue pues como un proceso de construcción que tuve hace poco, en realidad, porque claro, a veces yo subía la voz y en algunos espacios, pero también era porque pues llevaba pues en muchos espacios siendo la mujer y ser la única mujer joven. Entonces son muy machistas en realidad. Empiezan a minimizarte o a lo que tú dices, entonces ellos a decirlos para poder validar que ellos son los que tienen el conocimiento. Y bueno, pues digamos que ha sido un proceso de aprendizaje, pero también creo que habemos mujeres que abrimos caminos. Pues yo espero llegar a otro momento donde no sea yo la que abra el camino propiamente, pero sí he visto que luego han entrado otras mujeres jóvenes a esos espacios y luego termina siendo más sencillo poder participar, proponer, disponer y demás. Eso creo que es importante, pues como que las mujeres realmente se metan más en ese rol de participar tanto en lo político como en lo comunitario, sin ser las que cargan, porque también he visto, pero ya no, ese sí no es mi caso, sí, porque mujeres que empiezan en lo comunitario, se quedan en lo comunitario y pierden su vida realmente personal, su casa, su familia, sus amigos por estar respondiendo hacia afuera. Entonces creo que hay que buscar esos unos puntos de equilibrio. sí, también es el hecho de que uno es cuidador y esa idea de cuidador termina siendo... Sí, a veces digamos que sobrepasa un poco las posibilidades. Entonces sí he visto muchas mujeres que incluso su sueño
personal, todo lo vuelven tan colectivo que se olvidan de su individualidad también. Es importante no olvidar también esa parte de uno mismo. Bueno, ahorita hablaste de un tema y es tu estudio. Tú estudiaste psicología. Así, bueno, Bueno, tu papel como psicóloga, la importancia que tiene también en tu trabajo y por qué estudiar psicología. Ahora yo no sé, hay muchas ideas con la psicología, hay gente que sirve mucho, hay gente que no, ¿por qué estudiar? bueno, bueno, para mí, pues como el estudio ha sido muy importante desde muy chiquita, eso sí, pues me lo han infundado mucho en mi casa, y es que estudiar es importante, entonces sí, a mí me ha gustado mucho estudiar, antes de la psicología, no, miento. Cuando tenía 13 años, vuelvo otra vez a la fundación, por eso para mí la fundación es tan importante, yo conozco una psicóloga que se llama, o se llamaba, no sé, porque hace muchos años no sé. No la ves. No la veo, Pilar. Y ella empieza a hacer un montón de dinámicas alrededor y claro, pues está rodeada de trabajadores sociales y de psicólogos, entonces yo dije, "Ay, yo quiero ser psicóloga y yo quiero ser así como Pilar". Yo creo que Pilar no tiene ni idea, ni que yo existo, ni se debe acordar, es más, yo creo que ella era Ojalá una que nos vea y de pronto diga, ve esa peladita. ella era una practicante en ese momento en la fundación, estamos hablando de hace muchos años, Cami. Y Habló la vieja, es más niña que yo no. Que conste que yo sí nací antes de los 2000, pero tampoco estoy tan bien. bueno, entonces yo dije que yo quiero ser psicóloga, más o menos tenía 13 años y me quedé con la idea de que quería ser psicóloga. En el colegio, el colegio tenía una media técnica, entonces yo salí con una media técnica en contabilización de operaciones comerciales y financieras, o sea, contabilidad. Y pues era muy buena en matemáticas, era la monitora en matemáticas, entonces todo el mundo pensó que Tienes era que estudiar matemáticas. O matemáticas, porque además también vendía un hueco y les explicaba para qué. Bueno, y así. Y yo dije, no, yo quiero ser psicóloga. Entonces me metí me metí a la Universidad de Antioquia y no me dejaron presentar, porque se me había perdido la tarjeta de identidad justo para inscribirme a presupuesto participativo. Entonces, entonces dije, listo, ya no me presento a la Universidad de Antioquia, me presento a otra cosa, ¿cierto? Pues a otra parte. Y mi hermanita, que había estudiado en la de Antioquia, me dice, Ale, terminé algo, ¿cierto? Entonces terminé la tecnología, que era la cadena que daba ayer. Entonces terminé la tecnología en gestión del talento humano, pues gestión del talento humano también tiene mucha relación con la psicología organizacional, y reafirmé que quería ser psicóloga. Entonces me presenté a otras becas, yo y mis becas, y en esa época pues estaban saliendo como las becas de Fondo EPM con Más Fuerza, las de Fondo Camino a la Educación con Sapiencia, estaban formando Sapiencia, no sé qué, bueno, y me presenté como a las becas y haciendo las prácticas de la tecnología me metí a la psicología. ¿Por qué en psicología? Porque yo veía que era la posibilidad de acompañar a los niños y que era la posibilidad de entender las familias y era la posibilidad de crearle oportunidades a estas personas desde ahí, ¿cierto? Como muy desde mi ignorancia. Y cuando empecé a estudiar psicología, yo soy psicóloga de la Luis Amigó, pues yo entendí que a mí me gustaba la psicología social, entonces por eso busqué como que fuera una universidad que tuviera un enfoque social, que trabajara con comunidades, y creo que reafirme que es una carrera muy bonita, que tiene muchos campos. Evidentemente pues uno de mis campos más fuertes es la psicología social, la psicología comunitaria, la psicología política, entender qué pasa con los grupos, qué pasa con las comunidades, hacer ese análisis, plantear cuáles son los proyectos que se pueden implementar con ese enfoque psicosocial, y acompañar las comunidades para mí ha sido importante. Entonces por eso la psicología. Y yo creo que uno de los retos más bonitos que tuve estudiando psicología es que entender que también hay una responsabilidad con una misma, ¿cierto? Y que la recomendación más bonita que le daría a todo el mundo es que vaya a terapia, pero especialmente a los psicólogos, que sean responsables y vayan a terapia.
Eso es, yo creo que, vuelvo y digo, ya lo dije en un capítulo, la terapia es muy importante y este va a ser el resumen de muchos de los capítulos que van a tener acá. La terapia, vayan a terapia. Pero tú no haces psicología clínica, o si lo has hecho, o... Sí, sí, lo he hecho. En realidad, pues es muy fuerte la psicología social, pero sí, sí lo he hecho. Lo hice, bueno, hay dos cosas. Uno son las asesorías o las psicoeducación o las asesorías que uno puede hacer como en el ámbito educativo. Ese lo he hecho más bien poco, pero sí lo he hecho. Y individual, pues como en el asunto de la clínica, con mujeres específicamente, con mujeres víctimas de violencias de género, he venido acompañando un grupo de procesos. Ha sido complejo, bonito, me han puesto otra vez a estudiar, porque hay cosas que uno olvida para mirar desde donde uno puede acompañar con mejor técnica, hacer un trabajo muy personal, ¿cierto? De que no hacer una contratransferencia, es decir, que yo me vea como identificado dentro de sus historias y que les hable como si fuera yo, porque ya no son yo, ¿cierto? Entonces sí, sí lo he hecho. De hecho hoy tengo un proyecto muy bonito, que luego les mostraré con más fuerza, pero es un proyecto muy bonito que se llama Desde Adentro, que es una apuesta porque tengamos y hagamos desde la psicología clínica, pues podamos acompañar diferentes personas. Ay, qué bonito. O sea que igual, de todas formas, la psicología clínica la utilizas y la psicología social. Sí. Esos han sido tus dos enfoques. Ha sido más la social, pero sí, la clínica también la desarrollo. Le he venido cogiendo cariño en realidad. No era como el fuerte que tenía. Cuando empecé a estudiar no me veía yo en un consultorio. No. O sea que pero la psicología no es solo para estar en un consultorio, para que sepan. Sí, no. La psicología sirve para muchas cosas. Bueno, hay algo que a mí me gusta mucho de vos y es que aparte de la psicología, tienes como un poder. Eres una bruja. Yo ahorita le dije que iba a funcionar los aparatos. Ahorita empezamos y casi que no empezamos. Aleja logró que con su energía esto fluyera. No, bueno, Aleja, pero quería como preguntarte sobre ese aspecto, esas creencias, sobre la magia, un poco cómo te acercaste también a eso y qué te llevó pues también a creer y a darte cuenta que este mundo está lleno de magia. Ay, Cami. Ve, yo creo que desde la psicología hay una parte, nosotros tenemos corrientes y tenemos campos. Desde mi corriente yo soy humanista existencial, y el existencialismo plantea que no hay casualidades sino causalidades. O sea, uno no se encuentra a las personas porque sí. Y hay una parte de esa psicología humanista existencial y humanista que es la gestáltica, y es que hay mensajes que van llegando a través de personas, libros, películas, que se van conectando, ¿cierto? Energéticamente se van conectando, y creo que desde ahí me empezó a entrar como la curiosidad. Luego pues yo tengo una amiguita que es más bruja que yo, en realidad, se llama Stephanie, y Fefi me empieza a hablar pues como de sus cosas, de los rituales indígenas, del mambe, del yagé, de, bueno, como ese tipo de cosas, del tarot. Entonces yo voy y miro y pues arquetípicamente pues el tarot tiene unos aspectos arquetípicos muy interesantes. Y desde ahí yo empiezo a decir, sí, hay unas cosas que se van conectando, ¿cierto? Hay unas cosas que uno va buscando, pero hay otras que va intencionando con la palabra, con el pensamiento, con las acciones y incluso con la energía que emana, el poder decir, listo, puede salir. Y si no sale, entonces, ¿qué voy a hacer? Y si eso que hice tampoco da, entonces, ¿cómo empiezo a darle vueltas y empiezo a decir que todo tiene solución? Como dice mi papá, menos la muerte. Entonces, desde ahí creo que es importante los rituales. Para mí, ritualizar es muy importante.
encontrar que la luz y las velas tienen un poder muy fuerte, que también hay que saberlas cuidar, entender que todo lo que yo le deseo al otro, todo lo que yo hago por el otro se devuelve, bueno y malo. Entonces, a partir de ahí fui entendiendo que sí hay un asunto que yo puedo trabajar desde lo conceptual, desde lo teórico, de lo que otros han nombrado, pero hay otro que pasa desde lo vivencial, que pasa por el cuerpo, que pasa específicamente por la conexión que tengo con el otro. Wow. No voy a decir nada al respecto porque es demasiada información para mí. O sea, sí, es relacionar la psicología con creencias que hay veces que la gente de pronto las como que las subestima. Y eso es importante porque hay veces que, por ejemplo, yo siento que algunos psicólogos y la ciencia, no sé qué, piensan que todo esto, esas relaciones de la magia o de la energía, como que tú, pues como en la psicología, cuando la gente te llega con esas ideas o con las contrarias, pues con cómo lo manejas, o sea, como... Cami, pues ve, hay varias cosas. Lo primero que tú nombraste ahorita es como que llegan unos, se van, y es que uno no resuena con todo el mundo, ¿cierto? Los psicólogos tenemos diferentes enfoques o corrientes, ¿cierto? Y digamos que en la medida en que van llegando ciertos pacientes o ciertos clientes, uno sí logra identificar si hay un rapport, ¿cierto? Es decir, como una conexión con el otro, y en esa lógica uno sí sabe si va a volver, si no va a volver, si hay que compartirle el contacto de otro compañero que le puede servir más su enfoque. O sea, yo sí creo que uno en eso sí debe ser muy ético, y es entender que hay casos que no trabajan y hay tipo de personas con las que tampoco conecta, ¿cierto? Pero si me llegan con una idea donde haya una apertura, por ejemplo, hacer un ritual, pues voy a tener la posibilidad de poner una velita y explicar para qué y hacer un ritual. Pero si me llega alguien que no tiene, pues si es alguien completamente reacio a ese asunto, pues no se maneja desde ese lado, se maneja desde pues como desde la conversación, desde otras técnicas y así. Ah, súper. Aleja, yo quería preguntarte algo, y es que yo te admiro un montón porque yo siento que tú eres una mujer que ha logrado un montón de cosas y ser una mujer independiente económicamente, emocionalmente. O sea, en este momento tú puedes decir, yo manejo mi vida, sorry al que sea. Pero, baby, ¿cómo logra uno como mujer eso? Y cómo te diste cuenta, o sea, ¿qué procesos hiciste? ¿Cómo lograste decir, bueno, necesito manejar la plata así, necesito ahorrar, porque ya tienes también una casa, la has logrado pues como amoblar, está súper bien, entonces ¿cómo haces ese proceso para uno lograr ser independiente? Porque yo no he podido. Entonces, quiero consejos. Pues, Cami, ve, yo creo que yo hablaba mucho con mi mejor amigo, a quien yo quiero muchísimo, y es que nosotros hemos logrado muchas cosas también por los contextos adversos en los que hemos crecido, ¿cierto? No quiere decir que siempre funcione, por favor, no, entre mejores condiciones de vida digna tengan, por mucho favor. mejor, pero eso ha permitido que estar con las organizaciones, con un espacio, con el otro, pues trabajar desde tan chiquita, en realidad, pues entonces yo desde muy chiquita me compraba que la ropa, el osito, me acuerdo una vez que quería un cajoncito para meter las aretas, entonces yo era la que los compraba, y mi mamá me decía, como si usted quiere algo, cómpreselo usted. Entonces yo desde muy chiquita me compro pues como mis cosas, y cuando empecé a trabajar empecé a aportarle a mis papás. De hecho hoy soy el soporte económico de los papás. Pero no es fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces es de trabajar mucho, es de ahorrar, es de proyectar uno que quiere y cuáles son las prioridades. Entonces yo quisiera, por ejemplo, no sé, el viaje a Europa,
pero pues tenía mínimamente que construir algo por si me voy de viejita, pues si llego a viejita, pues tenga algo que me vaya a retornar, porque pues por parte de otros espacios no va a llegar, ¿cierto? Y así, por ejemplo, con la moto. Cuando yo compré la moto, la primera moto, la compré con el patrocinio de una empresa que se llama Lujos El Trapiche. I love you, Lujos El Trapiche. Saludos del saludos Trapiche, por ojalá allá. nos patrocinen. Pero, ¿por qué? Porque entonces con todo el patrocinio que ellos hicieron, yo con eso compré la primera moto. Tal cual me llegaba el patrocinio, tal cual se iba para pagar la cuota de la moto. Entonces yo creo que es fijar prioridades inicialmente. Segundo, cuáles las metas que yo me quiero poner. Tercero, cómo lo puedo pagar o financiar. Lo ideal sería usted ahorrar y comprar las cosas de contado, pero a veces puede demorar mucho tiempo, entonces al tener créditos y pagarlos rápidamente es una buena opción. Ujú. Eso como en términos financieros, como muy claro es proyectar tú qué quieres e irlo pagando, ¿cierto? Lo segundo es asumir retos. Cuando yo dije me voy a vivir sola, pues yo me fui con la cama, el televisor y la ropa. Y yo me acuerdo que trabajaba en esa época en juventud y yo dije, my God, ¿y con qué como? ¿Y dónde lavo la ropa? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Pues me fui, no les recomiendo tampoco, fue un año muy sufrido, pero me fui y saqué todo a crédito. En realidad mi hermanita me ayudó, ella, en realidad todos sacamos todo a crédito al nombre de ella, pero yo era la que lo pagaba. Entonces tenía unas cuotas altísimas, pero en cuestión de un año yo ya había librado todo. Un año larguito. Y así, pues fue como muy mentalizado desde ahí. Ya cuando compré la segunda moto, dije, vendo esta. En realidad casi que se la regalé a uno de los pelados con los que estaba, pues que estaba con nosotros trabajando en lo social. Y dije, no, acá ya sí puedo ahorrar. Entonces ahorré un poquito. Una tía me prestó una platica que no me cobró interés, gracias al obvio mi tía Juanita. Y ya luego eso lo pagué. Entonces yo creo que desde ahí parte de una necesidad, parte de un interés y una meta, y parte también de buscar la forma de financiarlo. Entre esos, yo decía, listo, pues si no tengo contrato, no estoy trabajando, pues yo vendo cositas. Entonces vendía ropa, vendía zapatos, vendía... Y así iba financiando. Bueno, es que estoy a punto de graduarme de la universidad. En algún momento también trabajé como mesera. Entonces yo llamaba a doña Emi y doña Emi, SOS, necesito trabajar, y ella me ponía a mesear. Entonces yo creo que es más en ese asunto de buscarse la forma de decir de dónde saco la plata para poder pagar lo que me estoy proyectando hacer. Salud por eso. Salud. Salud. La verdad sí, es aprender a proyectar y a también, pues sí, pensar en eso, como de que no todo, ningún trabajo es denigrante. No. Y mientras haya plata. Sí, de hecho puedo pasar desde vender y ofrecerles cositas, collares y demás, a cobrar por una asesoría psicológica bastante amplia o por una asesoría en proyectos bastante amplio. Entonces, como que aprender a vivir con lo mucho y con lo poco es muy funcional. Evidentemente, proyectándose siempre tener pues como una buena rentabilidad. Bueno, hay algo que me ha gustado pues que también has hecho últimamente, y es que has viajado un montón. Y sobre todo también con lo académico, que te fuiste con la maestría. Entonces quisiera que nos hablaras como de esas experiencias y que nos cuente un poquito de eso último, parte de que has salido y has conocido un montón. Listo, entonces antes de contestarte esa pregunta, Cami, ahorita mencionaste algo de cómo había logrado estar tranquila emocionalmente, creo. Con terapia, muchachos, 4 años de terapia, no es económico, pero es muy rentable, muy satisfactorio para la vida personal. Así he logrado estar medianamente tranquila, lograr todo lo que me he propuesto y poder tener como el impacto a nivel personal y a nivel social que he querido. Y con los viajes, bueno, sí, con la maestría, yo estudié una maestría en Educación y Derechos Humanos. La profe Mariluz me invitó pues como
a un colectivo que ella tiene de paz, a la Bienal de Paz, nos mandó a todos los estudiantes la Bienal. A mí siempre me han interesado mucho los temas de paz, pues por los lugares donde he crecido, por las acciones que he desarrollado para mitigar los efectos del conflicto. Y pues tomé la decisión de decir, listo, yo voy y hago parte como de la Bienal. Presenté un proyecto, presenté pues como una ponencia alrededor del pasado presente, que era un tema que veníamos trabajando. Para mí uno de los conceptos que he venido trabajando, estudiando, ha sido el tema del sentido de la vida, de los duelos colectivos y de las prácticas sociales y organizativas. Han sido como esas categorías que me han movilizado mucho. Y al estar en esta bienal, pues aprender de personas como Marieta Quintero y otras personas que se fueron presentando ahí fueron muy importantes. Hablar de la memoria, hablar de las memorias porosas, hablar pues como de la memoria histórica. Para mí era pues como importante, más porque yo estaba en la línea de conflictos, transiciones y construcción de paz. Entonces fue muy enriquecedor estar pues como en este espacio. Y pues también me sirvió ahorrar para poderme ir para México. Eso fue en México. Y bueno, en Estados Unidos estuve en el marco de un intercambio en un proyecto que se llama el Atlas del Afecto. Pues se llamaba el Atlas del Afecto, luego se llama el Atlas. Hay una página, la pueden buscar, se llama elatlas.org. Ahí están las diferentes mapas de organizaciones que fueron georreferenciadas. Esto hizo parte pues como de un proyecto de doctorado de Alexis, y pues yo estaba apoyando como unas cosas muy puntuales alrededor del levantamiento de la información con las organizaciones y demás, y hicimos un intercambio de saberes con otros colectivos de Estados Unidos. Entonces, de cuenta de eso, pues tuve visa, tuve pasaporte, salí del país. No, pues yo Brutal. nunca me imaginé salir del país, pues no me imaginaba salir como de la cuadra. Ahora luego el barrio, la cuadra, Antioquia, el país. Fue muy bonito realmente. Entonces, bueno, como toda la gratitud ahí también con Alexis, que hacía parte de la Legión del Afecto, pues de ahí fue como lo conocí. Luego también, pues digamos que participando con Casa Mía, yo he hecho pues como parte de investigaciones del proyecto de grado, de mi proyecto de grado del pregrado también fue Casa Mía. Y a partir de la organización había un proyecto con Erasmus y eran también unos intercambios con otros países. Entonces el año pasado estuve en España conociendo Algeciras, y pues como con diferentes personas de otros países. También fue muy bonito, pues las playas de Málaga son muy bonitas, pero además compartir como con personas con otras culturas, con otras apuestas. Yo nunca me había sentido tan frustrada como me sentí en ese viaje, porque yo no sé inglés. O sea, realmente para mí el inglés ha sido como, Dios mío, el reto más grande, pero podremos. El caso es que allá, pues ellos casi ninguno hablaba español, entonces comunicarse sí fue muy duro, pero también me vine pues como muy retada a entender que el inglés no era como la asignatura que había que pasar para graduarse, sino que la asignatura que uno necesita para comunicarse con otras personas del mundo. Entonces, bueno, esa fue una experiencia muy bonita. Luego ellos vinieron a Colombia y los compañeros de la corporación fueron también a Vietnam. Entonces, pues yo no estuve ahí, pero pues yo vi las fotos y fue un proceso bonito. Además porque ellos vinieron y contaron como la experiencia. Bueno, ¿qué más? No, ya no conozco más países. No, pues, no, poquito, no allí. Pero eso es algo que me parece, no, conocí muchos países, no, sino que me parece muy bonito, es que tú has viajado, pero en un sentido social, con el estudio, con la academia, con lo que has logrado, y eso creo que es algo que puede impactar pues como mucho a las personas, porque no es como que,
yo me fui de vacaciones a Europa porque tengo no, sino porque has logrado con tu esfuerzo y tu, pues la educación y sobre todo lo académico, parce, que me gustaría que hablaras de pronto un poquitico más sobre tu trabajo de grado de maestría, un poquitico, aquí un pitch de qué hago en la maestría. Igual solo nos quedan como, ¿qué? Dos preguntas, 3 preguntas. Ok. Sí, de hecho ha sido muy bonito porque, por ejemplo, las chicas que pues nos sirvieron en realidad y nos apoyaron un montón como traductoras en ese encuentro que tuvimos cuando vinieron las otras personas de otros países a Colombia, es que hoy están en Polonia. Ellas están haciendo un voluntariado en Polonia de cuenta de esos espacios y lo que yo te contaba ahorita de abrir oportunidades. Nuestra apuesta realmente es que se abran oportunidades para otras personas. Bueno, con relación a mi trabajo de grado de maestría, bueno, el trabajo de grado de maestría ha pasado por un montón de situaciones, porque pues he tenido cambio de asesores, entonces cada uno tiene su enfoque, su punto de vista, su forma de investigar, y eso ha sido pues como todo un proceso, todo un reto, y yo creo que una de las cosas que me ha servido mucho la terapia es a tener paciencia. Entonces, a respirar, aprender sí, a respirar, a bajarle 3 rayitas. Bueno, mi trabajo de grado inicialmente era juntar 3 categorías, era hacer una investigación correlacional entre las emociones políticas, la participación política y el sentido de la vida. Pues resulta y sucede que al cambiar de línea, yo estaba en la línea de subjetividades y sugestiones políticas, y al pasar en la línea de conflictos, transiciones y construcción de paz, pues había que tener una categoría que fuera acorde a la línea. Y dije, bueno, ¿qué pongo? que igual no me destroce el trabajo de grado. Que no me destroce el trabajo de grado, pero que vaya acorde. Entonces busqué una categoría, renuncié a la participación política y busqué una categoría que hablara de paz, pero que fuera una categoría muy política. Entonces empecé a trabajar, pues yo medianamente renuncié. Empecé a trabajar sobre las emociones políticas, el sentido de la vida y en vez de participación política, hablar sobre la construcción de paces desde abajo. Que la construcción de paces desde abajo es una categoría muy política porque habla precisamente de esa organización cívica, de las organizaciones, de las personas para construir paz o paces, ¿cierto? Porque también dentro de esa contextualización se habla que hay unas paces imperfectas, o sea, no es lineal, no son los acuerdos firmados en La Habana, sino que son las prácticas que desarrollan las comunidades en los territorios que organizativamente les permiten construir paz. Entonces, empecé a trabajar con ella y muy orientado también como a contar un poco. Yo en mi trabajo de grado del pregrado, que fue sobre las prácticas sociales y organizativas del duelo colectivo en jóvenes víctimas del conflicto armado, especialmente en Casa Mía, aquí si bien hablaba de la organización, en mi tesis de maestría hablo de los sujetos, de esos sujetos que construyeron Casa Mía, que han escrito de Casa Mía, que han movilizado la organización, porque Casa Mía pues es una organización que lleva 30 años trabajando en la moto, que lleva trabajando por la construcción de paz, reconciliación y convivencia, y ha habido pues como alrededor de eso donde surge la organización, pues un contexto muy interesante de lo que pasaba en el conflicto y el conflicto armado y el conflicto urbano en Medellín. Entonces, más que hablar de la organización, como es un asunto por el sentido de la vida, por la narración, entonces yo empiezo a trabajar un poco la metodología
de Marieta Quintero, que es una metodología de narración, una metodología de las narrativas, empezar a mirar un poquito sobre la vida de estas personas, qué le da sentido a su vida, y empezar a mirar y hacer un análisis también un poco muy hermenéutico sobre las emociones políticas y por qué se va construyendo ese contexto de paces desde abajo. Ese es más o menos como el trabajo de maestría, porque uno diría, uy, ¿por qué en educación y derechos humanos? Porque estos personajes han sido defensores de derechos humanos en su mayoría. Hay uno que ha dedicado su vida a defender los derechos humanos, que ha hecho un proceso supremamente interesante, no solamente en el barrio, sino las apuestas de la ciudad, los programas que en ese entonces trajeron y ellos propusieron y la incidencia que hoy tienen, que creo que es importante empezar a narrar esos referentes específicamente, que la gente pueda entender y comprender un poco frente a la vida de esos defensores de derechos humanos que han estado allí, que trasciende la organización, sino que se puede ver un poco más allá de su vida. La asesora me decía que era una tesis muy psicológica, entonces a mí me dio mucha risa y le dije, pues sí, soy psicóloga, sorry. Pero sirve para, pues como para el ejercicio en los procesos de educación y Sí, derechos obvio. humanos, que hace parte pues como de donde estoy finalizando la maestría. Y como me encantan los proyectos, empiezo ahorita en mayo la especialización en gerencia de proyectos, pues en un asunto de conectar un poquito como todo esto de lo aprendido, pero para poder acompañar las comunidades y poder tener los recursos necesarios para poder acompañar las comunidades, hay que aprender a escribir. Y a escribir muy bien, y más que aprender, es como a tecnificarlo. A tener como la capacidad técnica. Yo creo que es como abrir los espectros. Hay un curso que estoy viendo que hablaba de los líderes tentaclónicos, y es que así nombra el Tentaclónicos, ¿qué pinches es eso? A ver, explíquenos qué es tentaclónico. Eso dice el profe. Pero es que pueden conocer el sector público, el sector comunitario, el sector académico, el sector privado y el sector de cooperación, y a su vez hizo ir transversalizado por la tecnología. Entonces yo creo que es tener otras técnicas, porque pues armar proyectos los hemos hecho pues con mi mejor amigo y con muchos amigos, hasta con vos le hemos armado proyectos y cosas. Esto nomás es un proyecto, pero sí tener cada vez más herramientas permite ir tecnificando cada vez mejor los proyectos. Sí, es que es necesario tener la capacidad y las herramientas. Sí, o sea, la tecnología, el conocimiento, para poder hacer las cosas de una manera no tan, pues como con objetivos, porque yo siento que hay veces que uno hace los proyectos hacia el aire y por eso es que no funcionan. Volvimos después de algunos problemas técnicos. Habíamos terminado de hablar el tema de la educación, cómo la educación te había llevado y cómo había una necesidad de tecnificar un poco los procesos para que tengan unos objetivos reales. Ya con eso, pues yo creo que yo lo que quisiera, de las últimas preguntas que quisiera hacerte es, hablaste de los sueños. Y quisiera preguntarte, ¿qué te sueñas tú para el futuro? Camille, yo cada año hago un mapa de sueños. Wow. Siempre, pues mentira, no, siempre no. Desde que estaba muy jovencita, pues como me planteaba que me soñaba, antes me soñaba ser psicóloga, antes fui psicóloga, iba soñando sueños, y efectos de la cerveza, iba chuleando sueños. Y cada año saco un espacio a principio de año para pensarme que me sueño para el año, ¿cierto? Porque si bien hay unos sueños a largo plazo, ¿cierto? A mí me gusta mucho la academia, aunque puede ser a veces agotadora, estudiar a veces agota un montón, o que te devuelven un montón de textos porque no está, o
con las normas que son o la margen que es, ¿no? Cierto, puede ser un poquito agotador, pero a mí me gusta la academia, entonces yo me sueño siendo una docente investigadora, ¿cierto? Y que esas investigaciones realmente le permitan a otros darse cuenta de cosas, mejorar algunos aspectos y así, ¿cierto? O me sueño también, pues como que la organización que fundé hace 7 años, inicialmente fue pues todo un rollo, porque pues no sabíamos que había que declararle a la Diana si sean ceros, o sea, un montón de cosas administrativas que no nos pensábamos, pero poder tener la capacidad de ejecutar muchos de esos proyectos que así como a nosotros y a nosotras nos permitieron conocer, hicimos también, pues ahí tenemos un grupo con mujeres y tuvimos uno con mujeres con mujeres jóvenes muy fuerte, como poder tener esa posibilidad de tener el recurso, el personal y poder transformar muchas vidas. En realidad eso también me gusta mucho. Me sueño con tener específicamente como más esa libertad financiera. Yo creo que sí me ha permitido tener una independencia, pero también esa independencia al costo de estar un poquito ahorcada económicamente, pero que sé que más adelante me va a permitir tener como esa libertad financiera, y que mis papás estén bien y que mi familia esté bien y que realmente pues yo pueda estar bien, y que sí, conocer otros países a partir de lo que hago es muy bonito, pero decir qué rico tener con qué irme a hacer el tour a Europa, un ejemplo, Porque pero quiero. porque quiero y no porque pues hace parte del proceso. A mí realmente me gustan más los países latinoamericanos, quisiera conocer un poquito más Colombia, quisiera conocer un poquito más otros países asiáticos, me parece interesante pues como la cultura de ellos, entonces eso me parecería chévere. Pero volviendo al tema del mapa de sueños, como que tener ese panorama o ese horizonte es importante, mmm, pero el paso a paso también. Entonces, para este año, pues tengo unos sueños muy personales con relación a mis hábitos. Creo que el trabajar en uno o en una como persona es importante, el analizar específicamente qué debo cambiar, qué puedo mejorar. Entonces este año pues tengo unos muy importantes, uno muy cliché, hacer ejercicio, lo he ido logrando, pero entonces es cierto, o comer más sano, entonces ya no me mecateo la plata en papitas, hamburguesas y demás, sino en ensaladas. Mentira, no. Pero también pues como en fruticas y en ese tipo de cosas creo que es importante. Y hago ese mapa como en diferentes dimensiones, como en las dimensiones personales, en las dimensiones académicas. Entonces dentro de mis dimensiones académicas pues está finalizar la maestría, postdata, estoy pegada en el inglés, entonces pero ya me inscribí en los niveles, ya bueno, el hacer la especialización, entonces voy como chuleando un par de cositas. En los vínculos personales creo que también es importante establecer que no es la cantidad de personas con las que uno se relacione, sino la calidad y el nivel de profundización que uno logra tener con esos vínculos, y los familiares también. Entonces como establecer que quiero pues desarrollar con la familia, que pues para ellos sea importante, pero para mí también sea importante. Y en lo laboral también como que estoy buscando. Entonces, en cada una de esas áreas desarrollo mi mapa y ahí me sirve como para tener como ese horizonte en el que puedo ir caminando, ¿cierto? Así los grandes sean una utopía que me permita caminar, como dice Eduardo Galeano, ¿cierto? Entonces, ahí es más o menos como el asunto de mis sueños específicamente, pues como muy de los personales. Y en términos colectivos, yo creo que la vida siempre me pondrá en los espacios donde pueda impactar muchas personas. Ah, qué chimba. Bueno, ya ahora sí, ya terminamos como la conversación. Hay algo que en este programa yo le voy a preguntar a todas las personas, y es
¿cuál es su lugar favorito de la ciudad que habita? ¿Cuál es su lugar favorito de Medellín? O en este caso puede ser también de algo que para ti es muy tu territorio, que es la Comuna 3, Manrique. Entonces sería muy chévere que nos cuentes un poquito de cuál es tu lugar favorito. Ok. Bueno, si bien la Comuna 3 para mí es un lugar muy importante, muy significativo, muy de resistir, que también es una categoría que me gusta mucho trabajar y consultar acerca de ello. Para mí mi lugar favorito son los corregimientos De la ciudad. de la ciudad, la parte rural. Yo creo que cuando trabajé en mujeres y conocí la parte rural y conocí las mujeres rurales que son hermosas, yo quedé enamorada de la ruralidad. Especialmente me encanta Santa Elena, los cafecitos de Santa Elena me fascinan, el frío y el calor que hace allí me encanta. Palmitas me fascina, su calor, su gente, el café me encanta. Entonces, o San Antonio de Prado, también hay el parque, hay una vereda que queda lejísimos. Creo que es el Yarumo, el Yarumito, algo Ajá, así. algo así. Queda por allá la M. Sí. Es muy, muy bonito, se ve todo pues como alrededor. Y Altavista también tiene unos espacios muy bonitos. Tiene un museo de la memoria muy, muy interesante en el Manzanillo. Entonces yo realmente de la ciudad, Los de corregimientos. tanta bulla que hay en la ciudad, los corregimientos me encantan. O sea, el verde, el aroma, la gente, me gusta mucho. Y si te tuvieran que preguntar, Medellín, un símbolo, lo primero que se te venga a la mente, un símbolo, ¿qué es Medellín? Pujanza, convites y de algo simbólico. Esa sí está muy difícil. No. Mm, Puede ser una imagen, un sonido, de algo, un dibujo. de algo simbólico. Creo que su resistencia en general, su resistencia al conflicto. Bueno, a la muerte más que al conflicto, porque hay un control territorial muy fuerte, pero más a la muerte. Como pasar de la muerte a la vida, en realidad. O sea, sí, porque realmente el conflicto no ha terminado y hay un control territorial demasiado fuerte, pero creo que sí. Pero sí es importante la transformación que ha habido culturalmente, socialmente, en muchos aspectos. Y en la educación. Simbólicamente me gusta Sapiencia. Pues más que como institución, como lo que significa el pensarse una educación superior. Creo que es una de las ciudades que más le ha apostado a la educación superior. Chévere. No había escuchado esa respuesta aquí. Bueno, y lo último. Ay, Dios mío. Hay un tema random aquí. ¿Un qué? Un tema. Ok. Ahí tomé. Aquí hay un tema. Y bueno, pues puedes sacarlo, leerlo y hablar sobre él. Si no te gusta, lo puedes devolver. No hay ningún problema. Aquí no obligamos a nadie a nada. ¿Qué dice? L-O-K. Ah, no. Eso es, creo que... Laun. Lauris. Ese Laura. tema lo dejó Laura. ¿Y qué tema te dejó? Sexo. Ay, si quieres hablar de sexo, puedes contar una anécdota, puedes contar algo sobre el tema, ¿te interesa? No, si quieres cambiamos el tema. A ver, podemos mirar otro tema, pero sí les puedo hablar un poquito. Sí, obvio, pero pues no es como un tema que sea como prioridad en este espacio. Como que en este momento necesito otro par de cervezas para hablar de un poquito del tema. Ya yo miro cuál de los dos hablo. ARKA. Ah, bueno, eso lo dejó Raúl o Alejo. Creo que lo dejó Alejandro. Lo dejó Alejandro. ¿Qué tema dejó? Cuentos. ¿Cuál de los dos temas está más difícil? Yo creo que hablaré de sexo. Bueno, hablemos de sexo. No, pero igual si quieres la tercera oportunidad. Bueno, Y si no,
Ya. La que salió. Mentira, no. Migración. Migración. Bueno, de los tres, escoge el que te guste hablar. Ahí ya vimos que uno lo dejó Olguis, el otro lo dejó Laura y el otro lo dejó Alejandro. Y este lo dejó L-O-K-O-L. Olga lo dejó. Bueno, pues depende. ¿Cuál es el objetivo del juego? No, que hables, puedes contar una anécdota, si quieres me preguntas a mí algo sobre el tema. Ah, bueno, si quieres, bueno, usted dijo que preguntara un me tema. puede entonces preguntar a mí preguntemos sobre el uno de sexo. los temas, pero Entonces, tiene que ser una pregunta específica para que yo la pueda responder. Lo que quieras hablar del tema. ¿qué es lo más loco, Cami, que has hecho con el sexo? Ay, Dios mío, ¿qué es esta? Una anécdota. Voy a poner acá roja, lo más loco. Ay, no, eso no me debería ir en el podcast. Lo más loco que yo he hecho en el sexo. No, pues algo que me gustó mucho, hacerlo en la montaña. Sí, en un cerro. Fue muy chévere. Y vos, o sea, ahora sí dígame lo más loco que usted haya hecho, porque Depende. Laura, ¿por qué esos temas tan horribles? ¿Formal o informal? No, lo que quiera. Mentiras, no. Yo creo que no. Si es lo más loco, también. En un miradorcito muy interesante. Así, pero es muy oculto, nada que ver, no es muy pues es muy como muy por allá lejos. Y en lo personal, yo creo que así hacer lo más romántico, más que loco, romántico, llevarme una persona para una cabaña, Ay. llevar las velas, las cositas, pero Ah, no sí, pensar en súper nada de lindo. comida. Entonces éramos por allá lejos en Santa Elena y no había mucho que comer. O sea, comidos pero con hambre. Bueno, listo, esa era. Y ahora, Aleja, yo ya puse aquí tu nombre. Puedes dejarnos un tema, si quieres lo lees o si quieres no nos dices qué tema es, para que un próximo invitado se encuentre con el tema y diga, pucha, ¿qué tengo que decir? Quiero otros 2 temas, ninguno de los otros 2 temas me sirven. Y ya. Si quieren, no lo comparte o... Bueno, yo les voy a dejar pues como al próximo invitado, invitada que les salga. Ojalá les salga una persona que les resuene un montón en su vida o que esté pasando por algo interesante en su vida, y para todos los oyentes, como que le da sentido a su vida. ¡Wow! Dios, Entonces, yo creo que a esa persona le va a pasar lo mismo que a ti y lo va a devolver. pero al final va a volver a coger el Al primer tema. No, cuando tú vas a una tienda, miras una ropa, es como sí me gusta, pero voy a dar 10 vueltas y luego vuelvo a la primera almacén. Exactamente. Bueno, aquí, ay, qué puta. Ya estoy borracha, ya me emborraché. Bueno, aquí queda un nuevo tema. Y salud, la verdad. Muchas gracias, Aleja, por estar acá. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado, que te hayas reído. Yo ya estoy prenda. Yo también, esa nueva cerveza. ¿De qué marca es? 5% de alcohol. Es que es un Christopher Belgian Cerveza, que es Belgian Beer. Es una cerveza bastante chévere y la verdad recomendada esta y la de frutos rojos, creo que es las 2 súper recomendadas. Súper rico. Salud, Salud. muchas gracias por todo y ya. Corte, chao. Este fue un capítulo más de Una Pola con Cami. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que se hayan parchado tanto como nosotros. Este capítulo se realizó gracias a la colaboración de Sebastián Valencia en la parte técnica. Nos escuchamos en una próxima ocasión.